Esos dos eventos pusieron en marcha una cuenta regresiva hacia el cumplimiento de una promesa que Jesús había hecho a sus discípulos durante el tiempo de su ministerio con ellos. El cumplimiento de esa promesa iba a marcar la diferencia en los seguidores de Jesús desde los 12 apóstoles hasta la iglesia moderna, que un día irá al cielo para vivir con Jesús eternamente, como estuvimos cantando hace unos minutos. Esa promesa era, ¿qué? ¿Quién me dice? No. Cuando Jesús se fue, ¿cuál fue la promesa que él le dijo a los discípulos que él les iba a dar? ¿El qué? ¿Alguien lo dijo? Iba a mandar a otro consolador, al Espíritu Santo. No los iba a dejar solos. Ahora, el Espíritu Santo, yo pienso que es la persona más malentendida de nuestra deidad cristiana. Sí, digo malentendida porque muchas veces cuando nosotros pensamos en Espíritu Santo, nosotros pensamos en lenguas, en experiencias milagrosas, en manifestaciones y en cosas extraordinarias y sobrenaturales. Y eso está bien, porque el Espíritu Santo se mueve de esa manera. Pero el mover del Espíritu no es el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza, no es una energía, no es un poder, no es un mover. El Espíritu Santo es Dios mismo. Se me adelantó nuestro hermano Ramón. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y esta semana me toca predicar y la siguiente también. Y en estas 2 semanas yo quiero hablar con ustedes y compartirles algo acerca del Espíritu Santo. ¿Quién Él es y qué es lo que Él hace en nosotros y por nosotros? Como pasaje bíblico, y me disculpo con ustedes que no le envié los versículos a nuestro nuevo técnico audiovisual, así que me perdonan esta y muchas más que vendrán después. Juan 14, 16 y 17 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Como siempre, tengo 3 puntos principales que quiero compartir acerca del Espíritu Santo. El primero es que el Espíritu Santo es Dios, lo que acabamos de mencionar. El Dios de la Biblia es el Dios único y creador de todo el universo. Y es un Dios trino. Él es un Dios, Él es un Dios, un ser que existe en 3 personas. Estas 3 personas son coeternas y cosustanciales. ¿Qué quiere decir eso? Que los 3 son eternos y que los 3 son la misma cosa. Son la misma esencia, son lo mismo. Aunque siguen siendo 3 personas distintas. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de esa Trinidad que acabo de describir. Eso quiere decir que todos los atributos que hay en el Padre y en el Hijo están en el Espíritu Santo. Dependiendo cuál libro usted busque, usted va a encontrar una variedad de lista de atributos de Dios.
Yo me voy a enfocar hoy en los 4 más prevalecientes, los que nosotros mayormente conocemos. Número 1, Dios es eterno. Así que el Espíritu Santo es ¿qué? Eterno. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de la creación, el Espíritu Santo estaba ahí. Durante la creación, el Espíritu Santo estaba ahí, no solamente presente, sino actuando en la creación como creador, porque el Espíritu Santo es Dios. Ser creador es un atributo que solamente tiene Dios. Usted puede ver todo lo que existe aquí en nuestro mundo. Hay muchas cosas que los hombres hacen, nosotros podemos hacer, pero nosotros no podemos crear. Nosotros lo que hacemos es tomamos de los materiales y de las cosas que Dios creó para hacer las cosas que nosotros necesitamos, que nosotros diseñamos como ingenieros civiles, como arquitectos, como lo que sea. ¿Ok? Pero nosotros no podemos crear. Eso es algo que solamente puede hacer Dios. Así que el Espíritu Santo es eterno y es creador y es Dios. Segundo atributo de Dios es que es omnipotente. Lucas 1:35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué interesante que el Espíritu Santo fue el que efectuó la concepción de Jesús y también fue el que efectuó la resurrección de Jesús. ¿Fue quién? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Otro atributo de Dios es que es omnisciente. Pablo, cuando está hablando con los corintios y le está explicando el misterio del evangelio y cómo Cristo fue resucitado y se presenta el mensaje a ellos, en 1 Corintios 2, 10 y 11, él les dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él es omnisciente. Todo lo que Dios conoce, ¿quién lo conoce también? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son cosustancial. ¿Son qué? La misma cosa, son la misma esencia. Y las cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros acerca de su plan, nos enseña a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien efectúa la obra de Dios sobre la tierra.
El Espíritu Santo conoce a Dios porque es Dios y Él quiere enseñarnos todo lo que Dios quiere para nosotros. Asumo que su silencio es porque están bien atentos. ¿Está? El último atributo que quiero mencionar aquí es que Dios es omnipresente. El salmista en el Salmo 139, 7 al 10 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guardará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo está en todas partes y ve todo lo que hacemos. Cuando yo era niño y yo quería hacer una travesura, yo me escondía de mis papás. Obviamente, ¿verdad? No va a hacer una travesura delante de los papás. Y yo pensaba que estar ocultado, aislado o a distancia de mis papás me iba a proteger de que ellos se enteraran de lo que yo estaba haciendo. Pero ¿saben qué? La gran mayoría de las veces ellos se enteraban de lo que yo estaba haciendo. Y no fue revelación del Espíritu Santo, fue maña de papá. Pero ¿saben qué? Del Espíritu Santo nosotros no nos podemos esconder. No importa qué tan lejos te vayas de la iglesia, te vayas de tu ciudad, te vayas donde tú eres, donde todo el mundo te conoce. No importa qué tan lejos te vayas, no te puedes esconder. Él ve todo lo que hacemos. Por eso debemos siempre recordar esa cancioncita que nos enseñaban de niños, que no me la sé bien en español, pero en inglés sí. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little eyes, what you see, for the Lord up above is looking down with love. So be careful, little eyes, what you see. Right? También lo dice para los oídos, lo dice para lo que uno habla, ¿verdad? Todos los sentidos. Uno tiene que tener cuidado con lo que uno toca, con lo que uno ve, con lo que uno escucha, con lo que uno dice. ¿Por qué? Porque todo eso, Él lo sabe. Él lo sabe. No nos podemos esconder. ¿Saben qué? Aún sin haberlo dicho, Él ya sabe que tenías la intención de decirlo. Antes de que la palabra esté en mi boca, dice un salmo, tú ya la sabes, tú la conoces. ¿Ok? Así que Él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Hay dos otros puntos que quiero incluir en este grupo que define al Espíritu Santo como Dios, que no son atributos, pero que son palabras que Jesús mismo declaró acerca del Espíritu Santo. En el verso que leímos al principio, Jesús dice, les enviaré otro consolador. Para entender esto, nosotros tenemos que irnos al griego. Y ustedes no saben cuántas ansias yo he tenido hace casi 2 semestres que empecé a tomar griego. Una clase que me ha hecho perder mucho sueño, que me he dado contra la pared, como dicen, porque es bien complicada. Y yo decía, ¿y cuándo yo voy a poder usar esto en una predicación? Aunque técnicamente estas cosas uno quizás no las debe incluir en una predicación, pero yo he estudiado demasiado como para dejarlo fuera. Así que aquí vamos. En el griego del Nuevo Testamento, que es griego koiné Greek, porque usted sabe que los idiomas siempre van como que transformándose a través de las eras y las épocas.
en el Koine Greek, griego Koine, hay dos palabras que se utilizan para la palabra otro. Una es allos, allos, allos. Y la otra es heteros, allos y heteros. ¿Ok? Allos quiere decir otro igual o otro del mismo tipo o de la misma clase. Heteros quiere decir otro distinto o diferente. Les voy a dar un versículo de ejemplo. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, Pablo escribe y dice así: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Yo estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Esa quizás dice diferente. Ya hicieron la traducción ahí. En realidad no es que haya otro evangelio. Ahí lo dejamos. Dos veces que se usa la palabra otro. Pero si uno busca el griego en este versículo, el primer otro donde dice hayan pasado a otro evangelio, la palabra que usa ahí Pablo es heteros. Otro evangelio diferente, un evangelio diferente. Pero la palabra cuando describe, cuando dice en realidad no es que haya otro evangelio, usa la palabra allos, porque no hay otro evangelio como el evangelio, el verdadero evangelio. Entonces no hay otro evangelio igual a el evangelio que ellos ya habían aprendido. ¿Me entienden? ¿Ya vieron la distinción? Ahora, cuando Cristo dice, les enviaré otro consolador, Él usa allos, no heteros. Él dice, yo les voy a enviar un consolador que es otro igual al consolador que ya ustedes tienen. ¿Quién era el consolador que ellos ya tenían? A Jesús mismo. Entonces, Jesús les dice, yo les voy a enviar un consolador igual a mí. Si es igual a Jesús, ¿cuáles son las características de Jesús? Él es plenamente hombre y plenamente Dios. Si el otro consolador es igual a Cristo, entonces es Dios. Es Dios. Es de la misma esencia que Cristo. El otro punto que Jesús dice, cuando Jesús habla la gran comisión, Mateo 28:19. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos nombres? Uno. En el nombre, singular. El nombre. Un nombre. ¿Que compone a cuántas personas? A 3 personas. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso quiere decir que esas 3 cosas que vinieron después de Él no se pueden separar. Van juntas. Y si van juntas, Jesús está haciendo igualdad entre el Padre, entre Él y entre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, quizá usted sabía que el Espíritu Santo era Dios, pero le daba importancia al Espíritu Santo como Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y le pidió al Espíritu Santo? Nuestra hermana nos testificó en la clase que el otro día ella tuvo que orar y dijo, hasta el Espíritu Santo le oré. Pero eso da a entender, ¿verdad?, que es infrecuente nuestra oración al Espíritu Santo. Y mi pregunta es,
¿por qué? ¿Por qué? ¿Le tenemos miedo al Espíritu Santo? ¿Pensamos que se va a desatar aquí un avivamiento como el 1906 allá en Azusa Street en Los Ángeles, que duró casi 10 años? Y lenguas y sanidades y alabanzas así. ¿Le tenemos miedo a eso? O lo que pasó en Asbury College, Asbury University, que duró como 16 días, si no me equivoco. ¿Le tenemos miedo a eso? Por eso no le oramos al Espíritu Santo. Yo me crié pentecostal. Yo sé lo que es estar en un culto encendido. ¿Ok? ¿Ok? Aunque eso sea una manifestación, un área, una parte quizás de lo que haga el Espíritu Santo, esto no quiere decir que eso es lo que Él es o que eso es su trabajo primordial. Porque, ¿de qué vale que hable lenguas terrenales y angelicales y no tenga amor? De nada sirve. De nada sirve. Y no estoy diciendo que lenguas ni sanidad ni nada de eso es malo, porque yo sí creo que todavía existen esos milagros hoy. Yo no creo que los dones del Espíritu han cesado. Yo no creo en eso. Sí creo que debe haber un orden cuando especialmente el de lenguas, cuando hay un derramamiento del Espíritu y hay lenguas, debe haber un orden, como dice Pablo en la Biblia. Sencillo. Pero no tengamos miedo a eso simplemente porque pensamos, ay, nos vamos a volver pentecostales. No. El Espíritu es Dios. Y si nosotros no lo tratamos como Dios, nosotros estamos perdiendo la esencia de la Trinidad. Y si nosotros perdemos la esencia de la Trinidad, no estamos tomando a Dios completo para nosotros. Y si no tomamos a Dios completo, entonces no estamos tomando a Dios. We're missing out. Estamos perdiendo. Jesús ya cumplió el tiempo que Él iba a estar en la tierra. Por ahora. Nosotros lo estamos esperando, ¿verdad? Porque Él va a venir otra vez a buscarnos. Pero por el momento, Jesús ya terminó su función aquí en la tierra físicamente como hombre. ¿Quién Él dijo que iba a tomar su lugar? El Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. A ustedes, Él le dijo a sus discípulos, a ustedes les beneficia que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Consolador vendrá. Y Él no solamente va a estar con ustedes, Él va a estar en ustedes. ¿Jesús podía estar en los discípulos? No. No. So he wanted to go. Él quería irse porque ellos iban a quedar y quiero tener cuidado cómo me salga esto porque puede sonar un poquito raro. Ellos iban a quedar mejores al él irse que al él estar con ellos. Because he wasn't just going to walk beside, no solamente podía caminar al lado, sino él, a través del Espíritu Santo, Jesús iba a morar dentro de ellos. Dentro de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Espíritu Santo? Órale al Espíritu Santo. Dale la misma reverencia al Espíritu Santo que le das al Padre y al Hijo. Pídele al Espíritu Santo. ¿Sabe que usted no tiene salvación sino a través del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y el que nos lleva a pedirle a Dios que nos perdone. Hay un verso que escribió
Elizabeth Rundle Charles, una escritora inglesa de la iglesia anglicana en los 1800. Y dice así, yo lo traduje. Alabado sea el Espíritu Santo, consolador de Israel, enviado del Padre y del Hijo para bendecirnos. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea el Dios Trino. Y me encantó, por eso quiero cantar esa última canción, porque santo, santo, santo. ¿Por qué usted cree que son tres santos? Porque son tres santos. Porque son tres santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apenas vamos por el segundo punto. Dios mío. Aparte de ser Dios, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, como dije anteriormente, no es una fuerza, no es una energía, no es un poder, no es una manifestación. Aunque todas esas cosas Él las haga. Él es una persona. ¿Cuáles son algunas de las características que una persona tiene? Voy a compartir 2 o 3 que tengo aquí. Inteligencia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es sabio? Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted cree que Jesús le enseñó mucho a los discípulos mientras anduvo con ellos? Juan dice que si fueran a escribir todo lo que hay en la vida de Jesús, no daría el papel del mundo para hacerlo. Y todas esas cosas, ni una se le escapa al Espíritu Santo para enseñarnos y mostrarnos a nosotros. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús requiere, todo lo que Jesús pide, el Espíritu Santo lo conoce y nos lo hace recordar a nosotros. El Espíritu Santo es un maestro, es una guía. Él nos enseña lo que el Padre y el Hijo y Él mismo quieren de nosotros, porque ellos trabajan en unísono, unánimes. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12, 4 al 11 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mira qué interesante. El Espíritu, el Señor y el Dios. Eso me suena a mí como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién decide a quién le da cuál don? El
Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestros dones, los recibimos del Espíritu. Y no solamente para quedárnoslos, sino para usarlos primeramente en el beneficio de aquí, de nuestro cuerpo, pero también para las personas que nos rodean, fuera de aquí. El Espíritu Santo tiene emociones. Es una persona. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que les mencioné, no hay salvación, no hay redención sin Él, porque Él es nuestro sello. Pero nosotros lo podemos contristar. Lo podemos hacer sentir mal. ¿A cuántos aquí nos gusta que nos hagan sentir mal? A Alejandra le encanta que yo le haga sentir mal. A nadie le gusta ser herido. A nadie le gusta que lo traten mal, que lo desprecien, que lo menosprecien, que lo ignoren. Pero ¿cuántas veces no hacemos nosotros eso con el Espíritu Santo? Él nos pide que hagamos esto, algo sencillo. Ora 5 minutos hoy en la noche antes de acostarte. Ora 10 minutos. Lee un capítulo de la Biblia. No puedo. Que estoy viendo una serie en Netflix. Me roba el tiempo. Llego cansado a la cama y a la que abro la Biblia, me voy. ¿Cuántas veces nosotros no obedecemos el llamar del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nos ha despertado en la noche porque quiere que oremos por alguien? Y nosotros, pero es que hace mucho frío si me quito la sábana. No contristemos al Espíritu Santo. No lo hagamos porque Él es el único que nos puede ayudar a nosotros. El Espíritu Santo es el que hace lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. No hay otra manera. Es a través del Espíritu Santo. El tercer punto. Ya vamos llegando. Que también tiene que ver con la personalidad del Espíritu Santo, pero yo quise dividirlo porque tiene bastante contenido. Y también porque me permite regresar al griego. Juan 14:16. Ya lo hemos dicho varias veces. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya describimos la palabra otro, ¿verdad? Ahora vamos a describir la palabra consolador. Porque consolador en español, pues, tiene una definición bastante sencilla y directa. ¿Verdad? Alguien que consuela a alguien, le da apoyo en un momento difícil. Pero en el griego. Ramón, ¿tú quieres predicar? En el griego, la palabra para consolador es paracleto. Parakleton. Que se deriva de la palabra parakaleo, que quiere decir llamar al lado de. Para es al lado, kaleo es llamar. ¿Ok? Llamar al lado de alguien. Pero si uno busca lo que quiere decir o lo que quería decir paracleto en el tiempo de Jesús,
tiene una diversidad de beneficios, yo diría, de definiciones. Número 1, el Paracleto era un defensor legal. Defensor legal. Cuando una persona tenía que ir a la corte, el Paracleto, y no estamos hablando de un abogado necesariamente, porque un abogado es otra cosa. El Paracleto es una persona que la comunidad conocía, que tenía buena reputación, que la gente sabía quién era y que podía ir y hablar a favor de alguien en la corte. ¿Ok? Entonces, cuando el enemigo viene y se acerca y te dice, recuerda lo que tú hiciste, el Paracleto se para y dice, en Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Cuando nosotros tenemos que responder al juez, el Paracleto nos defiende en la corte. Defensor legal. No solamente es eso. El Paracleto también era un intercesor. El intercesor, al igual que el defensor legal, hablaba o intercedía a favor de una persona. La diferencia es que en el caso del intercesor no era en un ámbito legal, sino en un ámbito cotidiano del diario vivir. A veces nosotros nos arrodillamos a orar y no encontramos las palabras que decir. Y nos quedamos ahí con la cabeza metida en la silla o en la cama o donde sea. Y a veces lo que salen son lágrimas, preocupación, angustia, lo que sea. Pues el intercesor también te ve en esos momentos. Y Romanos 8, 26 y 27 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si tú te arrodillas y no sabes qué decir, no te preocupes. El Espíritu habla por ti. El Espíritu intercede por ti. El Espíritu sabe lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú, sin poder hablar, le estás pidiendo a Dios. Él lo sabe. Él lo sabe. No te duermas, pero si tienes que quedarte callado o callada, arrodillado, hazlo, porque el Espíritu sabe lo que tienes en el corazón y lo que necesitas decirle a Dios. El Paracleto es el consolador, la definición que tenemos en la Biblia. El consolador daba apoyo emocional y espiritual cuando la persona estaba pasando por aflicciones, angustias o momentos difíciles. Cuando estamos afligidos y atribulados, el Espíritu Santo nos consuela recordándonos que hay esperanza en el amor de Dios. Romanos 5, 3 al 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Consolador nos recuerda que aunque estemos pasando por momentos duros,
El amor de Dios puede más. Nuestra esperanza en Dios puede más. El Paracleto es consejero. Provee guianza y ánimo a la persona en su diario vivir. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo peor que uno puede hacer con alguien es pedirle un consejo y no aceptarlo. A veces en casa me hacen una pregunta. ¿Debo usar este o este zapato? ¿O este vestido? Y yo, en mi humilde conocimiento de la moda, doy mi opinión. A veces se toma, pero a veces tú no sabes lo que estás hablando. Mejor me voy a poner este. No, la mayoría, bueno, no sé si puedo decir la mayoría de las veces, pero muchas veces ya me toma mi consejo. O va y le pregunta a Daniel, porque Daniel tiene un ojo para fashion que está criminal. Pero lo peor que uno puede hacer es pedirle un consejo a alguien y después ir y hacer lo opuesto a la que la persona le dijo. Si la persona te da mal consejo, obviamente no lo vas a tomar. Y quizás mis consejos han sido malos. Pero si la persona te está dirigiendo por el buen camino, escúchalo. El Espíritu Santo en algún momento de tu vida te va a dirigir a algo malo, te va a dirigir a algo que te va a hacer perderte, te va a dirigir a algo que, bueno, quizás te dirija a algo que te causa un poquito de dolor porque tienes que cambiar algo en ti, pero al final va a ser de beneficio para ti. El Espíritu Santo no te dirige, no te va a dar un consejo malo, no te va a decir que haga algo que vas a ir en contra de la palabra de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo nos hable, que nosotros escuchemos esa vocecita en el oído, dándonos un consejo, diciéndonos, no, vete a la derecha, no a la izquierda. Escuchemos. El Paracleto, la última, es ayudador. Paracleto es ayudador. El rol del ayudador era uno general, donde el Paracleto estaba a la disposición de una persona para ayudarle en lo que fuera necesario. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ayudador te empodera para que tú hagas lo que necesitas hacer cada día. El Paracleto te da poder y fuerzas para hacer lo que necesitas hacer. Juan 16:7. Lo mencioné antes, pero no, ahora lo vamos a leer. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús mismo le está diciendo, yo me tengo que ir y le es de beneficio a ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces el Consolador, el Paracleto, el Intercesor, el Consolador, el Consejero y el Ayudador vendrán a ti. El Espíritu Santo es Dios. Por tanto, dale la honra que se merece. El Espíritu Santo es una persona. No lo contristes. No lo hagas sentir mal. El Espíritu Santo es tu paracleto. Te ayuda en todas las áreas de tu vida. Voy a pedir al grupo que pase, por favor. Vamos a cantar esa última alabanza. Si usted se puede poner de pie. Ahora te pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Quién es? ¿En realidad es tu Dios? ¿Es tu ayudador? ¿Vas a Él para que te dé consejo? ¿Vas a Él para que te dé ayuda? Porque cuando vamos a Él, no solamente estamos yendo a Él, estamos yendo a la Trinidad. Porque todos trabajan juntos. Son una misma esencia. Son un mismo Dios. Un solo ser en tres personas. Así que démosle el lugar al Espíritu Santo que Él se merece. Oremos específicamente diciéndole: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, transforma mi vida. Que la estaremos viendo la próxima semana. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es su trabajo? Así que cantemos.